Cuando descubres que has vivido casi medio siglo junto a un desconocido, el mundo entero se derrumba. Yo tenía 75 años cuando descubrí que mi esposo no era quien yo pensaba que era. Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Soledad Ramírez de Jiménez. Tengo 82 años y nací en Santa María del Oro, un pueblito del interior donde todos se conocían, o al menos eso era lo que yo pensaba. Antes de continuar mi historia, quisiera pedirte a ti que me estás viendo ahora que me des una manita y presiones el botón de me gusta. También te pido que te suscribas al canal Diario de la Abuela si aún no lo has hecho, pues eso ayuda muchísimo. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Sería una alegría saber que mi historia está llegando a lugares que nunca visité en mis 82 años de vida. El año era 1958. Yo tenía apenas 15 años y toda una vida por delante. En aquella época, las muchachas como yo teníamos un único sueño: encontrar un buen marido, formar una familia y ser felices hasta el final de nuestras vidas. Así me lo enseñaba mi madre, Purificación. Y fue exactamente en la fiesta patronal de San Juan de aquel año cuando conocí a Esteban, un joven de 23 años, bien presentado, que trabajaba en el único banco de nuestro pueblo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba ayudando en el puesto de dulces, usando un vestido azul claro que mi madre había cosido especialmente para aquella fiesta. Tenía volantes en la falda y un lacito en la cintura. Me sentía la muchacha más bonita de la fiesta, aunque sabía que no era verdad. Mis trenzas estaban arregladas con cintas que combinaban con el vestido, y yo servía los dulces con una sonrisa tímida. Fue entonces cuando él apareció. Esteban llegó solo, vistiendo una camisa blanca bien planchada, pantalones de vestir oscuros y zapatos que relucían incluso bajo la luz tenue de las lámparas que iluminaban la plaza. «¿Cuánto cuesta el dulce de leche?», preguntó, y su voz era diferente a todas las que yo había escuchado antes. No era gruesa como la de los campesinos, ni fina como la de los muchachos de la escuela. Era firme, pero gentil, como si cada palabra fuera pensada antes de ser pronunciada. «2 pesos», respondí, bajando los ojos, porque sentía mis mejillas arder. Compró un dulce de leche y se quedó allí conversando conmigo mientras comía despacio. Me contó que trabajaba en el banco desde hacía 3 años, que vivía solo desde que sus padres se habían mudado a la capital y que le gustaba leer en sus tiempos libres. Yo, que apenas había terminado la primaria porque mi padre pensaba que demasiado estudio echa a perder a las muchachas, quedé impresionada con aquel hombre letrado y de buenos modales. Aquella noche, él me acompañó hasta mi casa, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Mi madre observaba desde la ventana, como era costumbre, y cuando entré, sonrió de un modo que nunca antes había visto. «Ese muchacho tiene futuro, Soledad. No lo dejes escapar», me dijo mientras trenzaba mi cabello antes de dormir. El noviazgo fue breve, como era común en aquella época. 3 meses después, Esteban pidió mi mano en matrimonio y mi padre ni siquiera dudó antes de aceptar. «Un banquero en la familia», repetía a quien quisiera escucharlo, orgulloso como si hubiera ganado la lotería. Y en cierto modo, para una familia sencilla como la mía, tener una hija casándose con un hombre de posición era realmente una especie de lotería. Nuestra boda se celebró en enero de 1961 en la parroquia de San Sebastián. Fue una fiesta grandiosa para los estándares de nuestro pueblito. Esteban insistió en invitar a todas las personas importantes: el alcalde Ignacio Velázquez, el comisario, los comerciantes más prósperos y, por supuesto, el padre Telesforo, que era toda una institución en Santa María del Oro. Recuerdo que mi vestido fue cosido por doña Azucena, la mejor costurera de la región, con una tela tan fina que tuvieron que traerla de la capital. Después de la ceremonia, nos fuimos a vivir a una casa pequeña, pero confortable, que Esteban alquiló cerca del centro. Me prometió que pronto tendríamos nuestra casa propia, más grande y bonita, en cuanto consiguiera un ascenso en el banco. Y como él cumplía sus promesas, menos de 2 años después de la boda, nos mudamos a una casa de esquina con 3 habitaciones,
sala de visitas separada del comedor y hasta un patio donde yo podría plantar mis flores. Me impresionó la rapidez con que logramos mejorar nuestro nivel de vida. Cuando le pregunté cómo había conseguido juntar dinero tan deprisa, Esteban sonrió de ese modo misterioso que solo más tarde entendería y dijo: «Tengo buenas inversiones, mi flor. Un hombre necesita saber hacer que su dinero trabaje por él». Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. Esteban salía temprano para el banco y regresaba siempre a la misma hora. Los domingos íbamos juntos a misa. Después almorzábamos con mis padres o, más raramente, él me llevaba a comer al único restaurante del pueblo, la Cabaña de las Hortensias. La única nube en nuestro cielo era la demora en tener hijos. Después de 3 años intentándolo, consultamos al doctor Juventino, quien tras algunos exámenes me dio la noticia devastadora: yo no podría tener hijos. Lloré durante semanas, sintiéndome menos mujer, menos esposa. Esteban, sin embargo, se mostró comprensivo. «Dios sabe lo que hace», decía mientras sostenía mis manos temblorosas. «Si no podemos tener hijos de nuestra sangre, tal vez podamos bendecir a una criatura que necesite padres». Fue entonces cuando, en 1965, como un milagro enviado del cielo, Cristina entró en nuestras vidas. Recuerdo el día exacto. Era un miércoles lluvioso y yo estaba preparando la cena cuando Esteban llegó a casa acompañado del padre Telesforo. Entre ellos, una niñita de aproximadamente 2 años, con ojos grandes y asustados, agarrada a una muñeca de trapo desgastada. «Esta es Cristina», dijo el padre con su voz grave. «Sus padres murieron en un accidente en la carretera hacia la capital. No tiene otros parientes y estábamos buscando una familia de buena moral para acogerla». Mi corazón se llenó de amor instantáneamente. Aquella niña, con su mirada perdida y sus rizos oscuros, parecía haber sido enviada especialmente para nosotros. Esa misma noche, Cristina durmió en nuestra casa, en la habitación que desde hacía tanto tiempo esperaba por un niño. La adopción fue sorprendentemente rápida y sin complicaciones. Esteban se encargó de todo el papeleo y en pocos días Cristina oficialmente se convirtió en Cristina Ramírez de Jiménez. Nunca cuestioné la agilidad del proceso. Después de todo, mi marido trabajaba en el banco, conocía a las personas adecuadas y el propio padre Telesforo estaba involucrado. ¿Quién era yo para cuestionar los caminos de la providencia? Los años pasaron y nuestra pequeña familia seguía una rutina agradable y estable. Cristina crecía fuerte e inteligente, le iba bien en la escuela y era admirada por todos por su forma dulce y educada. Esteban era un padre dedicado, quizás incluso más de lo que yo esperaba. Acompañaba cada paso de la niña, la ayudaba con las tareas, le contaba cuentos antes de dormir. A veces los observaba juntos y notaba un parecido en el modo de inclinar la cabeza cuando estaban concentrados o en la forma en que fruncían el ceño cuando algo les molestaba. Pero pronto alejaba esos pensamientos. Era solo la convivencia diaria, me decía a mí misma. La devoción religiosa de Esteban también crecía con los años. Nunca faltaba a la misa dominical. Participaba activamente en todas las festividades de la iglesia. Y en 1975 fue invitado por el nuevo párroco, el padre Laudelino, que sustituyó a Telesforo cuando éste se jubiló, para ser el tesorero de la parroquia. Era una posición de gran confianza y Esteban la cumplía con extrema dedicación. Frecuentemente se quedaba en la iglesia después de la misa, conversando con el padre sobre asuntos parroquiales. Mientras tanto, Cristina se transformaba en una bella joven. A los 18 años, en 1981, expresó su deseo de estudiar Derecho en la capital. Confieso que me sentí aprensiva, una muchacha sola, lejos de casa, expuesta a toda clase de peligros. Pero Esteban, sorprendentemente, apoyó la idea con entusiasmo. «Nuestra hija merece lo mejor», dijo con una convicción que no admitía discusión. «Trabajaré el doble si es necesario, pero ella tendrá su título». Y así fue. Cristina se mudó a la capital, donde vivía en una pensión para señoritas respetables, recomendada por el padre Laudelino.
Esteban hacía cuestión de visitarla una vez al mes, siempre llevándole dinero y provisiones. Yo raramente lo acompañaba. El largo viaje en autobús me daba mareos y alguien necesitaba cuidar de la casa. Los años siguientes transcurrieron tranquilos. Cristina se graduó con distinción. Comenzó a trabajar en un despacho de abogados en la capital y eventualmente conoció a Roberto, un colega de profesión, con quien se casó en 1990. Se establecieron en la capital y, aunque sentíamos su falta, Esteban parecía orgulloso de la vida independiente que nuestra hija construía. Nuestra rutina continuaba inalterable. Esteban en el banco, yo cuidando de la casa, las misas los domingos, las visitas ocasionales a Cristina. La única novedad era que conforme envejecía, mi marido se volvía aún más devoto. Pasaba horas en conversaciones privadas con el padre Laudelino y a veces lo sorprendía arrodillado en nuestro cuarto, rezando fervorosamente, con una expresión de tormento que me intrigaba. «¿Qué te aflige tanto, Esteban?», le pregunté cierta vez después de encontrarlo llorando tras una de esas oraciones. «Solo pienso en mi salvación, Soledad», respondió, secándose rápidamente las lágrimas. «Cuando se llega a mi edad, empezamos a temer el juicio divino». Acepté su explicación, aunque algo me decía que había más en aquellas lágrimas que el miedo natural al fin de la vida. Después de todo, Esteban tenía apenas 61 años en aquella época. Gozaba de buena salud y nada indicaba que su fin estuviera cerca. Poco sabía yo que el destino tenía otros planes. En 2006, a los 68 años, mi marido comenzó a presentar síntomas extraños: temblores en las manos, dificultad para hablar claramente, problemas de equilibrio. Después de una serie de exámenes, llegó el diagnóstico devastador: una enfermedad degenerativa rara, sin cura conocida. Los médicos nos dieron 2, tal vez 3 años de vida. Aquellos últimos años fueron los más difíciles. Vi a mi marido, otrora fuerte y autoritario, consumirse día tras día. Su lucidez, sin embargo, permanecía intacta, como si su mente estuviera atrapada en un cuerpo que se negaba a obedecer. En ese periodo, sus conversaciones con el padre Laudelino se volvieron aún más frecuentes e intensas. El padre venía a casa casi a diario y se encerraban en la habitación durante horas. Una tarde, cuando entré inesperadamente con una bandeja de té, escuché fragmentos de una conversación que me dejó intrigada. «Ella necesita saber la verdad, padre», decía Esteban, con su voz ahora arrastrada por la enfermedad. «¿Estás seguro, hijo mío? ¿Después de tanto tiempo?», respondió el padre en tono preocupado. Al notar mi presencia, ambos callaron inmediatamente. Fingí no haber oído nada, serví el té y salí. Pero aquellas palabras siguieron martilleando en mi cabeza. ¿Qué verdad era esa que yo necesitaba saber? ¿Qué escondía Esteban después de tantos años de matrimonio? Nunca tuve el valor de preguntar directamente, quizás por miedo a la respuesta, quizás por respeto al estado frágil de mi marido. Prefería creer que era solo un delirio causado por la medicación o por la proximidad de la muerte. En mayo de 2008, Esteban finalmente encontró su descanso. Partió durante el sueño, serenamente, como quien simplemente decide que es hora de irse. Cristina vino con su marido y sus 2 hijos para el funeral, que fue celebrado por el padre Laudelino, con una misa solemne en la iglesia parroquial, la misma donde nos casamos 47 años antes. Después de la ceremonia, mientras los pocos invitados se retiraban, el padre me pidió que me quedara. Allí, frente al altar donde juré amor eterno a Esteban, me entregó un sobre amarillento por el tiempo. «Tu marido me confió esto hace más de 30 años», dijo el padre Laudelino con una expresión grave que nunca olvidaré. «Pidió que solo te lo entregara después de su muerte. Recé mucho antes de cumplir este pedido y ruego a Dios que te dé fuerzas para lo que está por venir». En aquel momento, con el sobre entre mis dedos temblorosos, no tenía idea de que estaba a punto de descubrir que toda mi vida junto a Esteban había sido construida sobre secretos que jamás imaginé posibles. Volví a casa aquella tarde, con el sobre amarillento quemando entre mis dedos.
La casa estaba silenciosa, vacía, sin la presencia de Esteban, aunque en los últimos años esa presencia fuera más bien una sombra del hombre que conocí. Cristina había insistido en quedarse conmigo, pero le pedí que volviera al hotel con su familia. Fuera lo que fuese que estuviera en aquella carta, quería enfrentarlo sola. Me senté en la mecedora del porche, la misma donde Esteban solía leer su periódico las tardes de domingo. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo de Santa María del Oro con tonos de naranja y rojo. Respiré profundamente, tratando de calmar mi corazón que latía descompasado. Con las manos temblorosas, no por la edad, sino por el miedo a lo desconocido, abrí el sobre. La caligrafía era inconfundiblemente de Esteban, firme, con letras bien dibujadas, como todo lo que él hacía. El papel ya estaba amarillento, confirmando lo que el padre Laudelino había dicho. Aquella carta tenía décadas de existencia. Comencé a leer, y cada palabra era como una piedra que se añadía a un muro que lentamente me separaba de la vida que creí haber vivido. Mi querida Soledad, comenzaba la carta. Si estás leyendo estas palabras es porque ya he partido de este mundo. Hace mucho que cargo con un peso que no me ha permitido vivir en paz. Un secreto que ha atormentado mi conciencia durante décadas. Decidí escribir esta confesión en 1977, cuando el peso de la culpa se volvió insoportable. No tuve, sin embargo, el valor de revelarte la verdad en vida, temiendo perder tu amor y respeto. Ahora que ya no existo en este plano terrenal, siento que al menos merezco dejarte con la verdad, por más dolorosa que sea. Me detuve un momento, sintiendo mi corazón apretarse. ¿Qué confesión sería tan grave como para que mi marido no pudiera revelarla en vida? Un caso extramatrimonial era lo que temía, pero pronto descubriría que la realidad era mucho más sombría. El dinero que nos permitió comprar nuestra casa, dar buena educación a Cristina y vivir con comodidad todos estos años nunca vino del banco, como te hice creer. En 1963, 2 años después de nuestro matrimonio, descubrí por casualidad un esquema de desvío de fondos en el ayuntamiento. El alcalde Ignacio, junto con algunos concejales, estaba desviando dinero destinado a la construcción del hospital municipal. Llevé la mano a mi boca, incrédula. El hospital que nunca salió del papel, aquel que fue prometido durante décadas y que acabó siendo apenas una clínica precaria. Mi intención inicial era denunciar el esquema. Llegué a reunir documentos, hacer anotaciones. Pero una noche, después de la misa, el padre Telesforo me llamó para una conversación reservada en la sacristía. Para mi sorpresa, él sabía sobre mis descubrimientos, pero en vez de animarme a hacer la denuncia, me ofreció una alternativa que cambiaría nuestras vidas para siempre. Aquí, la letra de Esteban parecía más temblorosa, como si la mano que escribió estuviera agitada por el recuerdo. El padre Telésforo me explicó que el esquema era mayor de lo que yo imaginaba. Involucraba no solo al ayuntamiento, sino también a empresarios locales e incluso a la diócesis, que recibiría una donación sustancial para la reforma de la iglesia. Me convenció de que una denuncia no serviría para nada. Lo máximo que ocurriría sería que yo perdería mi empleo y nos veríamos obligados a dejar el pueblo. En vez de eso, me ofreció un lugar en el esquema. Yo usaría mi posición en el banco para facilitar las transacciones y a cambio recibiría un porcentaje de los desvíos. Me detuve nuevamente, sintiendo mi estómago revolverse. Era como si estuviera leyendo sobre un extraño, no sobre el hombre con quien compartí mi cama durante casi 5 décadas. Esteban, el hombre íntegro que todos admiraban, participando en un esquema de corrupción, y lo más impactante, incentivado por un sacerdote. Soledad, no tengo justificaciones para lo que hice. Podría decir que acepté pensando en darte una vida mejor, en sacarnos de la casa alquilada, en garantizar nuestro futuro. Pero la verdad es que también fui seducido por la idea del dinero fácil, del poder que traería. Al principio, me decía a mí mismo que era temporal, que juntaría lo suficiente para comprar nuestra casa
y después saldría del esquema. Pero como sucede con quien entra por ese camino, nunca había suficiente. Siempre necesitábamos más. Un mobiliario mejor, un auto, ahorros para el futuro. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras continuaba la lectura. Recordé cada regalo caro, cada viaje, cada lujo que Esteban me proporcionó a lo largo de los años. Todo fruto de dinero sucio. Todas las veces que me enorgullecí de mi marido trabajador, que sabía hacer rendir el dinero, como él solía decir. Todo mentira. Pero la carta reservaba revelaciones aún más devastadoras. Hay, sin embargo, un secreto aún mayor, uno que me atormentó mucho más que el desvío de dinero. Se refiere a nuestra hija Cristina. Mi corazón se detuvo por un instante. Cristina. ¿Qué podría tener nuestra hija adoptiva que ver con toda esa sordidez? En 1965, una joven llamada Guadalupe trabajaba como secretaria en el ayuntamiento. Muchacha humilde, de familia sencilla, había conseguido el empleo por recomendación del propio padre Telesforo, que conocía su difícil situación: madre enferma, padre ausente. Guadalupe era bonita, inteligente, y para su infortunio, pronto llamó la atención del alcalde Ignacio, que estaba casado y tenía una reputación ejemplar en el pueblo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Recordaba vagamente a Guadalupe, una muchacha de cabello oscuro y rizado que a veces veía en la misa dominical. El alcalde comenzó a acosar a la joven, usando su posición de poder para presionarla. Cuando ella resistió, él amenazó con despedirla y asegurarse de que nunca más consiguiera empleo en la región. En su desesperación, Guadalupe buscó al padre Telesforo, quien, en lugar de protegerla, la convenció de que sería mejor cooperar para mantener su trabajo. Fue en ese periodo que, para mi vergüenza eterna, yo también me involucré con Guadalupe. Leí esa frase 3 veces, incapaz de absorber lo que estaba escrito. Mi marido confesando una infidelidad cometida hacía más de 40 años. Pero, ¿por qué sería este un secreto mayor que la corrupción? Algunos meses después, Guadalupe descubrió que estaba embarazada. No tenía cómo saber quién era el padre, si yo o el alcalde. Desesperada, amenazó con hacerlo todo público. El escándalo sería devastador, no solo para nuestras reputaciones, sino para todo el esquema de desvío de fondos. Una noche de tormenta, Guadalupe fue encontrada muerta en la carretera hacia la capital. El informe oficial señaló un accidente. Su auto habría derrapado en la pista mojada y caído al río. Pero la verdad, que solo descubrí semanas después, era mucho más siniestra. Sentí un sabor amargo en la boca. ¿Dónde estaba aquella tarde soleada de mayo? De repente, el mundo parecía frío y oscuro. El alcalde Ignacio, temiendo la exposición del caso y del esquema, mandó darle un susto a Guadalupe. Contrató a 2 hombres para interceptarla en la carretera y forzarla a firmar un documento, renunciando a su empleo y prometiendo dejar el pueblo. Pero algo salió mal. Según el padre Telesforo, que después me lo contó todo en confesión, hubo una pelea. Guadalupe se resistió y acabó siendo empujada. Se golpeó la cabeza contra una piedra y murió en el acto. Los hombres, en pánico, arrojaron su cuerpo al río junto con el auto para simular un accidente. Solocé en voz alta, sintiéndome físicamente enferma, pero la carta continuaba implacable en sus revelaciones. Semanas después del accidente, el padre Telesforo me llamó nuevamente a la sacristía. Había descubierto que antes de morir, ella había conseguido dar a luz en secreto con la ayuda de una partera de la zona rural. La niña, una criatura recién nacida, estaba siendo cuidada temporalmente por esa partera. El padre propuso entonces un plan que, en su visión distorsionada, resolvería todo. Tú y yo, que no podíamos tener hijos, adoptaríamos a la niña. Esto evitaría investigaciones sobre el paradero de la hija de Guadalupe y le daría un hogar a la niña. No podía seguir leyendo a través de las lágrimas. Coloqué la carta sobre mi regazo y miré al cielo, ahora oscurecido. Las estrellas comenzaban a puntear la noche, impasibles ante mi dolor.
Era como si el universo entero hubiera conspirado para engañarme. Con las manos temblando aún más, volví a la carta. La niña era Cristina. Nuestra Cristina, que siempre creímos era huérfana de padres desconocidos, víctimas de un accidente, es en realidad la hija biológica de Guadalupe y posiblemente mi hija de sangre. Nunca tuve el valor de hacer una prueba para confirmar la paternidad, pero siempre sospeché por el parecido. El mismo formato de rostro, la misma manera de fruncir el ceño cuando está concentrada. Manipulé todos los documentos de la adopción usando mis contactos en el registro civil, creando una historia falsa sobre padres fallecidos en un accidente. Todo tenía sentido ahora. Los parecidos que noté entre Esteban y Cristina a lo largo de los años, la rapidez y facilidad de la adopción, el interés casi obsesivo de mi marido en cada aspecto de la vida de nuestra hija. Soledad, no espero tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Viví todos estos años cargando este peso, observando a Cristina crecer sin jamás saber su verdadero origen, construyendo nuestra vida sobre mentiras y dinero manchado de sangre. En los últimos años he intentado hacer algunas reparaciones. Gran parte del dinero desviado fue donado anónimamente para causas de la comunidad, especialmente para el Fondo de Amparo a las Familias Necesitadas, que sé ha ayudado a muchos parientes lejanos de Guadalupe. La carta continuaba con instrucciones detalladas sobre un compartimento secreto en el suelo de nuestro sótano, donde Esteban había guardado documentos que comprobaban toda la historia junto con una suma considerable de dinero. Me pedía que usara ese dinero para continuar las reparaciones anónimas y, si yo lo juzgaba apropiado, para contar la verdad a Cristina. Dejo en tus manos, mi Soledad, el peso que cargué solo todos estos años. Rezo para que encuentres fuerzas para lidiar con estas revelaciones y para que, de alguna forma, mis intentos tardíos de reparación sean suficientes para garantizar algo de paz a mi alma atormentada. Siempre te amé, aún sin merecer tu amor. Esteban. Cuando terminé de leer, ya era noche cerrada. Me quedé allí sentada en el porche durante horas, mirando al vacío, tratando de reconciliar la imagen del hombre que creía haber conocido con el monstruo revelado en aquella carta. Aquella noche no dormí. ¿Cómo podría? Mi matrimonio de casi 5 décadas, que creía basado en amor y respeto mutuos, no era más que una mentira. Mi hija, a quien amé como si fuera de mi propia sangre, era fruto de una traición y posiblemente de un crimen horrendo. Toda nuestra vida confortable, nuestro estatus en la comunidad, todo construido sobre corrupción, mentiras y muerte. Con la primera luz de la mañana, tomé una decisión. Antes incluso de verificar el escondite mencionado por Esteban, antes de decidir qué hacer con la información o si le contaría la verdad a Cristina, había una persona a quien necesitaba confrontar, el padre Laudelino. Él sabía. Todos aquellos años, todas aquellas conversaciones privadas con mi marido, él sabía todo y nunca dijo nada. Con la carta en el bolsillo y el corazón endurecido por el dolor y la rabia, caminé hasta la iglesia, como hacía todos los domingos desde hacía décadas. Pero esta vez no iba en busca de consuelo espiritual, iba en busca de respuestas. Y lo que descubriría en la sacristía aquella mañana cambiaría para siempre mi visión, no solo de mi difunto marido, sino de toda la comunidad en la que viví mi vida entera. Caminé hacia la iglesia aquella mañana de domingo con pasos pesados, tan diferentes de mi habitual andar ligero en dirección a la misa. La campana sonaba, llamando a los fieles, pero para mí sonaba como un lamento fúnebre, el funeral de todo lo que creí que era verdad en mi vida. La iglesia parroquial de San Sebastián permanecía imponente como siempre había estado desde que tengo uso de razón. Sus paredes gruesas, sus vitrales coloridos que filtraban la luz del sol naciente, el olor a cera e incienso que siempre me había traído consuelo, todo parecía ahora un escenario para una obra de teatro, donde fui, sin saberlo, el personaje tonto. Entré cuando la iglesia aún estaba casi vacía.
Solo algunas señoras ancianas como yo ocupaban los bancos del frente con sus cabezas cubiertas por mantillas y sus rosarios entre los dedos nudosos. No me uní a ellas. En lugar de eso, caminé directamente hacia la puerta lateral que llevaba a la sacristía. Sin llamar, abrí la puerta y encontré al padre Laudelino, arreglando los ornamentos para la misa. Él levantó los ojos, sorprendido por mi intrusión, pero su mirada pronto cambió a algo más complejo, una mezcla de pena y aprensión que me confirmó. Él sabía exactamente por qué yo estaba allí. «Doña Soledad», comenzó, pero levanté la mano interrumpiéndolo. Por primera vez en mi vida, no me importaron las reglas de respeto que siempre seguí en relación a los sacerdotes. «Usted sabía», dije, mi voz baja pero firme, temblando no de miedo, sino de una rabia contenida que nunca había sentido antes. «Todo este tiempo usted lo sabía». Saqué la carta del bolsillo y la coloqué sobre la mesa, donde estaban dispuestos los cálices y las hostias para la celebración. Aquel papel amarillento, manchado con mis lágrimas de la noche anterior, parecía profanar el lugar sagrado, pero no me importó. ¿Qué había de sagrado allí después de todo? ¿La iglesia que albergó secretos tan sórdidos durante décadas? El padre miró la carta, y luego a mí, sus hombros cayendo en derrota. Lentamente se sentó en un banco de madera y me hizo un gesto para que me sentara también. Permanecí de pie. «Sí, doña Soledad, yo lo sabía», admitió finalmente, su voz cansada. «No desde el principio, pero sí desde hace muchos años». «¿Cómo?», exigí saber, mi voz un poco más alta de lo que pretendía. «¿Cómo pudo guardar un secreto así? ¿Un crimen? ¿La muerte de una joven inocente? ¿El desvío de dinero público? ¿Una niña?». Mi voz falló al pensar en Cristina, mi hija, que no era huérfana como creíamos, sino producto de un caso extramatrimonial y posiblemente ligada a un asesinato. El padre Laudelino respiró profundamente antes de responder. «Lo supe a través de confesión. El padre Telesforo, en su lecho de muerte en 1976, me reveló todo. Estaba atormentado, temiendo el juicio divino. Pero el secreto de confesión es sagrado, doña Soledad. No podía revelar lo que me fue confiado en el sacramento». «¿Y Esteban? ¿Él también se confesó con usted?» «Sí, pocos meses después de que asumiera la parroquia. Estaba devastado por la culpa, pero también aterrorizado por las consecuencias. Temía perderlo todo, su posición, su libertad y principalmente a usted y a Cristina». Sentí una lágrima correr por mi rostro arrugado. Era difícil imaginar a mi marido, siempre tan compuesto y seguro, atormentado por ese secreto terrible. «¿Fue por eso que se volvió tan devoto?», pregunté, más para mí misma que para el padre. Todas aquellas misas, las donaciones para la iglesia, el trabajo como tesorero, ¿era todo para aplacar la culpa? El padre asintió lentamente. «Parte de ello, sí, pero Esteban realmente intentó redimirse en los últimos años. Usó gran parte del dinero desviado para causas nobles, siempre anónimamente, claro. El asilo de ancianos a la entrada del pueblo, la reforma de la escuela rural, el fondo para becas de estudio para niños necesitados, todo eso fue financiado por él». Me sentí mareada con tantas revelaciones. El hombre con quien viví durante casi 5 décadas era un criminal, un adúltero, posiblemente hasta cómplice en un asesinato, pero también era el benefactor anónimo que transformó la vida de tantas personas necesitadas en nuestra comunidad. «¿Cristina?», pregunté, mi voz casi un susurro. «¿Ella sabe algo de esto?». «No», respondió el padre, su tono sombrío. «Esteban fue inflexible en cuanto a eso. Quería protegerla a toda costa». Miré por la pequeña ventana de la sacristía, viendo el sol que ahora brillaba plenamente, iluminando el jardín lateral de la iglesia. ¿Cuántas veces jugó allí Cristina cuando era niña después de las misas de domingo? ¿Cuántas veces la observé orgullosa, sin jamás imaginar el oscuro secreto detrás de su origen? «No sé qué hacer», confesé, sintiéndome de repente muy vieja y muy cansada. «¿Cómo puedo mirar a mi hija sabiendo que tal vez sea fruto de todo esto?
El padre se levantó lentamente y por primera vez tocó mi hombro en un gesto de consuelo. Doña Soledad, una cosa que aprendí en todos estos años escuchando confesiones es que ninguno de nosotros es solo una cosa. No somos solo nuestros peores errores, ni solo nuestras mejores acciones. Todos somos esa complejidad humana que a veces ni nosotros mismos comprendemos. Sus palabras, aunque sabias, no disminuyeron el dolor que sentía. Retrocedí un paso, alejándome de su toque. Usted debería haber encontrado una manera de advertirme, acusé. Tantos años desperdiciados viviendo una mentira. La campana sonó nuevamente, anunciando que la misa pronto comenzaría. El padre miró nerviosamente hacia la puerta. Necesitamos continuar esta conversación después, doña Soledad. Los fieles están llegando. No habrá un después, interrumpí, recogiendo la carta. No para mí, no volveré a esta iglesia. Y con eso salí por la misma puerta lateral, evitando las miradas curiosas de los parroquianos que comenzaban a llegar. Sentí un peso enorme en mi pecho, como si toda la magnitud de lo que descubrí finalmente estuviera cayendo sobre mí. No era solo mi matrimonio lo que descubrí ser una farsa. Era mi fe, mi confianza en las instituciones, mi propia identidad como esposa y madre. Volví a casa tambaleándome, no por la edad, sino por el peso de las revelaciones. La casa que antes me parecía un refugio acogedor, construida con el dinero del trabajo honesto de mi marido, ahora se revelaba como un monumento a la corrupción y a las mentiras. Cada mueble, cada objeto, cada recuerdo feliz vivido allí parecía contaminado. Entré y fui directo al sótano, determinada a encontrar el escondite mencionado por Esteban en su carta. Aparté algunas cajas viejas y, siguiendo sus instrucciones precisas, localicé la tabla suelta en el piso. Al removerla, encontré una pequeña caja fuerte empotrada en el concreto. La combinación era la fecha de nuestra boda, 1161. Una amarga ironía. La abrí con dedos temblorosos y encontré exactamente lo que la carta mencionaba. Una carpeta con documentos antiguos, recibos, anotaciones en códigos que no comprendí completamente, pero que claramente registraban el esquema de corrupción, una libreta con nombres y valores y varios fajos de dinero, más de lo que jamás había visto reunido de una sola vez. Entre los documentos encontré algo que no estaba mencionado en la carta, una fotografía amarillenta de una joven. La volteé y leí la inscripción en el reverso, en una caligrafía femenina que no reconocí. Para Esteban con cariño, Guadalupe, 1964. Miré largamente el rostro en la fotografía. Era una muchacha bonita, con cabello oscuro y rizado y una sonrisa tímida. Busqué en sus facciones algo de Cristina y lo encontré. El mismo formato de ojos, la misma barbilla delicada. ¿Cómo nunca lo percibí antes? Pasé el resto de aquel día y de la noche en un estado de aturdimiento, apenas pudiendo dormir, dando vueltas en la cama que durante tantos años compartí con un hombre que descubrí jamás conocí de verdad. La mañana siguiente trajo a Cristina, preocupada porque no había atendido sus llamadas. «Mamá», llamó, entrando en la casa con la llave que siempre tuvo. «¿Está todo bien? Me preocupé cuando no apareciste en el almuerzo que acordamos ayer». Yo estaba en la sala, sentada en la misma mecedora, aún vestida con la ropa del día anterior, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. A su lado estaba su marido, Roberto, y sus dos hijos adolescentes se quedaron en el auto, respetando el momento. «Querida», dije, mi voz ronca, «perdóname por no haber ido. Ocurrió algo que lo cambió todo». Cristina se acercó, arrodillándose frente a mí, como hacía cuando era niña. Sus ojos, tan parecidos a los de Guadalupe en la fotografía, me miraban con preocupación genuina. «¿Qué pasó, mamá? ¿Estás enferma? ¿Debemos llamar a un médico?» Miré a aquella mujer increíble de 45 años a quien crié como mi hija. Abogada exitosa, esposa dedicada, madre amorosa de 2 hijos maravillosos, criada con amor, educación y valores, aunque el dinero que proporcionó todo eso estuviera manchado. ¿Qué le diría?
Que su padre biológico podría ser el hombre a quien llamó padre toda su vida, fruto de una relación adúltera, o peor, que podría ser el resultado de un abuso de poder de un político corrupto. Que su madre biológica fue muerta en circunstancias sospechosas, que toda su vida fue construida sobre mentiras. No estoy enferma, hija, respondí finalmente, solo cansada. Han sido días difíciles desde el funeral de tu padre. No pude. No tuve el valor de destruir su mundo como el mío había sido destruido. Al menos, no en aquel momento. ¿Estás segura de que es solo eso?, insistió Cristina, siempre perspicaz. Parece que has estado llorando durante horas. Respiré profundamente, buscando fuerzas. Es la añoranza, querida, y algunos descubrimientos sobre tu padre que me tomaron por sorpresa. Sus ojos se agrandaron un poco. ¿Descubrimientos? ¿Qué tipo de descubrimientos? En ese momento, tomé una decisión que cambiaría el curso de las cosas. No contaría toda la verdad. No aún, tal vez nunca, pero compartiría una versión que permitiría a Cristina mantener su imagen del hombre que la crió. Descubrí que tu padre hizo donaciones anónimas durante años. El asilo, la escuela rural, diversas becas de estudio, todo financiado por él sin que nadie lo supiera. Había una carta y documentos. Nunca me lo contó. No era mentira, solo una omisión misericordiosa. «Oh», dijo Cristina, pareciendo genuinamente sorprendida, pero también orgullosa. ¿Entonces papá tenía ese lado secreto de benefactor? Siempre lo consideré generoso, pero esto es extraordinario. Sí, concordé, forzando una sonrisa. Extraordinario. Y allí, en aquel momento, comprendí que tendría que vivir con esa dualidad, conociendo la verdad completa, pero eligiendo qué partes compartir, no por cobardía, sino por amor. Porque a veces la verdad total puede ser más destructiva que curativa. Aquel día almorzamos juntos en familia, Cristina animadamente discutiendo cómo podríamos continuar el legado de caridad de su padre. Concordé con todo, sabiendo que usaría el dinero del escondite exactamente para eso, transformar algo nacido de la corrupción en obras de bien, como Esteban intentó hacer en sus últimos años. Mientras observaba a Cristina con su marido e hijos, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que descubrí, una cosa permanecía verdadera: el amor que sentíamos por ella. Esteban, con todos sus errores y crímenes, amó a Cristina profundamente, tal vez incluso más intensamente por saber la verdad sobre su origen. Y yo la amaba incondicionalmente desde el primer día en que la vi, una niñita asustada con una muñeca de trapo desgastada. Ese amor, al menos, nunca fue una mentira. Los meses que siguieron al descubrimiento de la carta fueron los más difíciles de toda mi vida. Cada mañana despertaba con esa sensación de irrealidad, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Varias veces me sorprendí llamando a Esteban, como hice durante casi 5 décadas, solo para inmediatamente después recordar no solo su muerte, sino todas las revelaciones que vinieron con ella. La casa, antes tan acogedora, se convirtió en un museo de mentiras. Cada fotografía en las paredes, cada mueble comprado con dinero desviado, cada rincón donde vivimos nuestra vida conyugal parecía acusarme silenciosamente. A veces, era tentador simplemente vender todo y mudarme, tal vez a la capital, cerca de Cristina. Pero algo me mantenía allí, anclada a aquel lugar que, a pesar de todo, aún contenía los recuerdos más preciosos de mi vida. Septiembre de 2008 llegó con las primeras lluvias después de un invierno seco. Estaba sola en casa, como de costumbre en aquellos días, observando las gotas correr por el cristal de la ventana de la sala cuando escuché golpes en la puerta. Era Zenaida, mi vecina desde hacía más de 30 años, con un pan de elote aún caliente en las manos. «Vine a ver cómo está Soledad», dijo, su rostro redondo marcado por la preocupación sincera. «No la veo en la iglesia desde hace semanas. ¿Está enferma?» La invité a entrar,
más por educación que por deseo de compañía. Mientras preparaba el café para acompañar el pan, noté cómo Zenaida examinaba disimuladamente la sala, probablemente verificando si había señales de abandono o desequilibrio mental de la viuda reciente. «Estoy bien, solo necesitando tiempo», respondí vagamente, sirviendo las tazas. «Comprendo», dijo ella, aunque era claro que no comprendía completamente. La pérdida de un marido como Esteban, todos lo extrañamos, la parroquia principalmente. El padre Laudelino aún no ha encontrado a alguien con el mismo talento para las finanzas. Me tragué el comentario junto con un sorbo de café amargo. Si Zenaida supiera el origen del talento para las finanzas de mi marido, no sé si volveré a la parroquia, comenté, manteniendo el tono casual. Tal vez necesite un cambio. Los ojos de Zenaida se agrandaron como si yo hubiera anunciado una mudanza a la luna. ¿Dejar Santa María del Oro? Pero Soledad, nunca has vivido en otro lugar, y tu familia está aquí, tus amigos, tus recuerdos con Esteban. A veces los recuerdos son exactamente el problema, murmuré, más para mí que para ella. Antes de que Zenaida pudiera interrogarme más, fuimos interrumpidas por el teléfono. Era Cristina llamando para avisarme que vendría el fin de semana. «Tengo novedades importantes», dijo, su voz vibrando de una excitación que no podía contener ni siquiera por teléfono. Prometí que la estaría esperando y colgué. Zenaida permaneció un tiempo más compartiendo los últimos acontecimientos del pueblo, como si yo hubiera estado ausente durante años y no solo recluida durante algunas semanas. Cuando finalmente se fue, sentí un alivio inmenso, seguido casi inmediatamente por una ola de culpa. Esas personas, Zenaida, los parroquianos, los vecinos, no sabían nada sobre la verdad. Para ellos, yo seguía siendo la respetable viuda de un hombre honrado. El fin de semana llegó y con él, Cristina. Esta vez vino sola, sin su marido o sus hijos, lo que inmediatamente me puso alerta. «Necesitamos hablar, mamá», dijo después de los abrazos iniciales. Su rostro estaba serio, pero no había angustia o acusación en sus ojos, lo que me tranquilizó un poco. Nos sentamos en la cocina, su lugar favorito de la casa desde la infancia, donde pasábamos horas haciendo galletas y conversando sobre su día en la escuela. «He estado pensando mucho desde que me contaste sobre las donaciones anónimas de papá», comenzó, sosteniendo mis manos sobre la mesa. «Sobre su legado, sobre lo que podemos hacer para honrar su memoria». Respiré profundamente, temiendo el rumbo de la conversación. Había decidido mantener a Cristina ajena a la verdad completa sobre Esteban y su origen. Pero a veces temía que ella, con su mente aguda de abogada, comenzara a unir las piezas sola. «Hablé con Roberto y tomamos una decisión», continuó, sus ojos brillando de entusiasmo. «Queremos crear una fundación a nombre de papá, la Fundación Esteban Jiménez Ramírez, para continuar el trabajo que él hacía anónimamente». Sentí mi corazón apretarse. Una fundación con el nombre del hombre que desvió dinero público, que estuvo involucrado, aunque indirectamente, en la muerte de una joven. «Nosotros no tenemos recursos para eso, hija», intenté argumentar. «En realidad, sí los tenemos», respondió Cristina sorprendiéndome. «Hice algunas investigaciones en los registros del ayuntamiento. Papá tenía inversiones que nunca tocó, acciones, un pequeño rancho en las afueras del pueblo e incluso una cuenta de ahorros sustancial que nadie sabía que existía. Mi sangre se heló. ¿Qué más habría descubierto en sus investigaciones? «¿Cómo encontraste eso?», pregunté, tratando de mantener la voz calma. «Soy abogada, mamá», sonrió orgullosa. «Sé cómo rastrear bienes e inversiones. Además, mientras organizaba los papeles de la sucesión, encontré algunas referencias en documentos antiguos. Fue como seguir un rastro de migajas de pan. Miré a mi hija, tan inteligente, tan similar en determinación al hombre que la crió. ¿Sería posible que hubiera descubierto más de lo que estaba revelando? Y hay otra cosa», continuó Cristina, su voz de repente más baja, casi vacilante.
Encontré una caja con fotografías antiguas en la oficina del ayuntamiento. Estaban organizando un memorial para los antiguos empleados. Abrió su bolso y sacó una fotografía. Mi corazón casi se detuvo cuando reconocí el rostro. Era Guadalupe, la misma de la fotografía que encontré en el escondite secreto de Esteban. Esta muchacha, dijo Cristina, mirando intensamente la imagen. Trabajaba como secretaria en el ayuntamiento en los años 60. Guadalupe era su nombre. Cuando la vi, fue como mirar a un espejo del pasado. El parecido es impresionante. Lo es, completé, mi voz casi un susurro. Cristina levantó los ojos hacia mí, una pregunta silenciosa flotando entre nosotras. ¿La conociste, mamá? Aquel era el momento de la verdad, o al menos de parte de ella. Podría continuar sosteniendo la farsa completa o permitir que un pequeño hilo de la realidad se desenrollara. Sí, admití tras un largo silencio. Trabajaba en el ayuntamiento cuando tu padre y yo éramos recién casados. Era una muchacha muy buena, por lo poco que conviví con ella. ¿Qué le pasó?, preguntó Cristina. Nadie en el ayuntamiento actual parece saberlo. Los registros muestran que dejó el empleo abruptamente en 1965 y después, nada. Hubo un accidente, respondí, eligiendo cuidadosamente las palabras. En la carretera hacia la capital. Falleció muy joven. Cristina miró nuevamente la fotografía, una expresión enigmática en su rostro. Es extraño, ¿no? El parecido, casi como si fuéramos parientes. Sentí mi corazón acelerarse. ¿Era ahora? ¿Sería este el momento en que la verdad finalmente saldría a la luz? La apariencia a veces nos juega malas pasadas, dije, tratando de sonar casual. Hay personas sin ningún parentesco que parecen hermanas, mientras que verdaderos hermanos pueden ser completamente diferentes. Cristina asintió con la cabeza, pero había algo en sus ojos, una certeza silenciosa que me hizo temer que ya supiera más de lo que demostraba. «Mamá», dijo finalmente, guardando la fotografía de vuelta en su bolso. «Quiero usar el dinero que papá dejó para hacer algo importante, algo que marque la diferencia en la vida de las personas de este pueblo, como él intentó hacer anónimamente». Ante su mirada decidida, tan parecida a la de Esteban cuando decidía algo, me di cuenta de que no tenía otra opción que apoyar su decisión. Tal vez de alguna forma el dinero manchado pudiera realmente ser transformado en algo bueno, una redención, aunque tardía. «Estoy contigo, hija», dije, apretando sus manos. «¿Qué tienes en mente?» En los meses siguientes, trabajamos juntas en la creación de la fundación. Cristina, con su experiencia jurídica, se encargó de toda la parte burocrática, mientras yo contribuía con el conocimiento de las necesidades locales. Decidimos enfocarnos en 3 áreas principales: educación para niños necesitados, asistencia médica para ancianos y apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Esta última fue sugerencia mía, pensando en Guadalupe y en las circunstancias que llevaron a su muerte. Cristina no cuestionó mi insistencia en este punto, solo concordó en que era una causa importante. En enero de 2009, apenas 8 meses después de la muerte de Esteban, la fundación fue oficialmente inaugurada. La ceremonia tuvo lugar en el salón parroquial, ironía que no me pasó desapercibida, considerando el papel de la Iglesia en toda aquella sórdida historia. El padre Laudelino estaba presente, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él una mezcla de aprobación y alivio. Tal vez él también buscara una forma de redención. «En memoria de Esteban Jiménez Ramírez», anunció Cristina en el discurso de apertura, un hombre que creía que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mejorar la vida de los menos afortunados. Mientras hablaba, mirando a la audiencia con ojos brillantes de emoción, noté cómo todos la observaban con admiración. Entre los presentes estaban autoridades locales, incluyendo el actual alcalde, descendiente político de aquel mismo Ignacio Velázquez, que había sido cómplice de Esteban en el pasado. Me pregunté si alguno de ellos sospechaba del origen de los recursos que ahora serían usados para el bien de la comunidad. «Este es solo el comienzo»,
continuó Cristina. La Fundación pretende expandir sus actividades en los próximos años, alcanzando no solo nuestra ciudad, sino toda la región. Después del evento, cuando ya estábamos solas nuevamente en casa, Cristina me abrazó fuerte. «Gracias, mamá», dijo, emocionada, «por apoyar esto, por estar a mi lado. Sé que no ha sido fácil desde que papá se fue». Si ella supiera cuán verdaderas eran sus palabras. «Es lo correcto», respondí simplemente. Aquella noche, después de que Cristina partiera de regreso a la capital, me senté nuevamente en la mecedora del porche. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, y la brisa cálida de enero traía el perfume de los huele de noche que Esteban había plantado años atrás. Pensé en cómo la vida da vueltas inesperadas. El dinero que había sido desviado de la construcción de un hospital estaba ahora financiando asistencia médica para ancianos. Los recursos obtenidos por medio de corrupción estaban creando oportunidades educativas. Y lo más impresionante, la hija que nació de circunstancias tan trágicas estaba ahora, sin saberlo, honrando indirectamente la memoria de su madre biológica, ayudando a mujeres en situación similar a Guadalupe. ¿Era una forma de justicia poética? ¿O solo el universo encontrando maneras de equilibrar las cosas, incluso cuando los caminos son tortuosos? No tenía respuestas definitivas, solo la certeza de que, a pesar de todas las mentiras y dolores, algo bueno estaba naciendo de las cenizas del pasado. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente para encontrar algo de paz. La fundación creció rápidamente en los años siguientes. Con cada nueva iniciativa exitosa, con cada vida transformada, yo sentía una mezcla de orgullo y melancolía. Cristina estaba construyendo algo genuinamente bueno, pero sobre cimientos que ella desconocía que eran tan problemáticos. Hasta que un día, en marzo de 2012, casi 4 años después de la muerte de Esteban, recibí una llamada inesperada de mi hija. «Mamá», dijo, su voz extrañamente contenida, «necesito hablar personalmente contigo. Es importante. Estaré allí mañana». Y fue en aquella visita que descubrí que algunos secretos, por más bien guardados que estén, tienen formas misteriosas de salir a la luz. Lo que no imaginaba era cómo esta revelación final transformaría no solo mi relación con Cristina, sino también la manera en que yo veía todo el pasado. Nunca olvidaré el rostro de Cristina cuando llegó aquella tarde de marzo. Normalmente expansiva y sonriente, estaba seria y contenida, como si cargara un peso inmenso. Me abrazó más largamente que lo habitual y noté que sus manos temblaban levemente. «Vamos a sentarnos, mamá», dijo, guiándome hacia la sala. «Tengo algo importante que mostrarte». Nos acomodamos en el sofá, aquel mismo sofá donde Esteban solía dormitar las tardes de domingo después del almuerzo. Cristina abrió su portafolio de cuero, regalo de él en su cumpleaños número 30, y sacó un sobre marrón. «La semana pasada encontramos un archivo antiguo durante la reforma del anexo del ayuntamiento», comenzó ella, su voz controlada, pero con una tensión subyacente. Documentos que estaban sellados desde hace décadas. Entre ellos había esto. Abrió el sobre y sacó algunas hojas amarillentas. Reconocí inmediatamente el membrete oficial del Ayuntamiento de Santa María del Oro de los años 60, el escudo antiguo que fue reemplazado en la década de los 80. «Es una investigación interna sobre irregularidades financieras de 1963 a 1965», explicó Cristina, firmada por el entonces vicealcalde Galdino Méndez. Aparentemente, sospechaba de desvíos en los fondos del hospital municipal e inició una investigación secreta. Mi corazón se aceleró. El vicealcalde Galdino. Lo recordaba vagamente, un hombre delgado y callado que raramente aparecía en los eventos sociales del pueblo. «Aquí», continuó Cristina, señalando un párrafo específico, menciona que sospechaba de la participación del banco, específicamente de un empleado llamado Esteban Jiménez Ramírez. Miré el papel como si fuera una serpiente lista para atacar. Allí estaban, negro sobre blanco, las primeras evidencias oficiales de las actividades de mi marido.
Pero lo más interesante viene ahora, dijo Cristina, volteando la página. Galdino menciona a una joven empleada del ayuntamiento llamada Guadalupe Morales, que aparentemente tenía pruebas concretas del esquema de corrupción y estaba dispuesta a testificar. Cerré los ojos por un instante, sintiendo un vértigo repentino. Entonces, ella no solo estaba involucrada románticamente con Esteban y el alcalde, también sabía del esquema de corrupción y planeaba denunciarlos. La investigación se detuvo abruptamente en mayo de 1965, continuó Cristina. La última anotación de Galdino dice que Guadalupe había desaparecido y que él temía por su propia seguridad. 2 semanas después, renunció al cargo y se mudó a otro estado. Cristina puso los documentos a un lado y sacó otra cosa del sobre: la fotografía de Guadalupe que ya me había mostrado antes, pero ahora acompañada de un certificado de defunción. Encontré esto en los archivos del Registro Civil. Guadalupe Morales, 23 años, fallecida el 18 de mayo de 1965, víctima de un accidente automovilístico en la carretera hacia la capital. Pero lo extraño, mamá, es que no hay registro policial de este accidente. Consulté los archivos de la comisaría de aquella época. Nada. Sentí mi boca secarse. Cristina no solo estaba descubriendo fragmentos de la verdad, estaba activamente investigando, uniendo las piezas del rompecabezas que yo intenté mantener escondido. Y hay más, continuó, implacable en su búsqueda de la verdad. En los registros del Registro Civil encontré algo verdaderamente sorprendente. Mi corazón casi se detuvo cuando sacó del sobre un tercer documento. Un certificado de nacimiento. El nombre del bebé, Cristina Morales, nacida el 14 de marzo de 1965, 2 meses antes de la muerte de Guadalupe. Madre, Guadalupe Morales. Padre, no declarado. ¿Soy yo, verdad, mamá?, preguntó Cristina suavemente, sus ojos fijos en los míos. No había acusación en su voz, solo una búsqueda de confirmación de algo que ya sabía. Sentí lágrimas correr por mi rostro. Después de tantos años escondiendo la verdad, mintiendo por omisión, engañando a la persona que más amaba en el mundo, no tenía más fuerzas para continuar. Sí, susurré, mi voz casi inaudible. Eres tú. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Cristina no mostró rabia ni desesperación, solo me observó con ojos que ahora yo reconocía claramente como idénticos a los de Guadalupe. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó finalmente. Sobre mi verdadera madre, sobre cómo llegué a ustedes. Respiré profundamente, sabiendo que había llegado la hora de la verdad completa. Ya no podría protegerla con medias verdades y omisiones bien intencionadas, porque la historia es mucho más complicada y dolorosa de lo que imaginas, hija, respondí. Y porque tu padre, Esteban, me hizo jurar que jamás la revelaría. Él es mi padre biológico, ¿verdad? ¿Es por eso que siempre fue tan protector, tan obsesionado con mi bienestar? Posiblemente, admití. Él creía que sí, aunque nunca tuvo certeza absoluta. Y entonces, allí en la sala donde vivimos tantos momentos en familia, le conté a Cristina toda la verdad sobre el esquema de corrupción, sobre la relación de Esteban con Guadalupe, sobre las circunstancias sospechosas de la muerte de ella. Le conté sobre la carta que Esteban me dejó, sobre el compartimiento secreto en el sótano, sobre el dinero desviado que ahora alimentaba la fundación. Cristina escuchó todo en silencio, ocasionalmente secando una lágrima discreta. Cuando terminé, ya era de noche y estábamos exhaustas. Yo, por finalmente exponer la verdad guardada durante tantos años. Ella, por absorber una historia que revolvía completamente sus orígenes. «Entiendo por qué lo escondiste de mí», dijo finalmente. «Estabas protegiéndome, como siempre hiciste. Temía que la verdad pudiera destruirte», confesé, «que rechazaras todo, a nosotros, tu pasado, incluso a ti misma». «Parte de mí quiere estar furiosa», admitió Cristina, «por haber sido engañada durante toda mi vida, por no haber conocido a mi madre biológica,
por haber llamado padre a un hombre que pudo haber estado involucrado en la muerte de ella. Entendería si me odiaras ahora, murmuré, sintiendo un vacío en el pecho. Pero no te odio, respondió ella, tomando mis manos entre las suyas, porque entiendo que, a pesar de todo, tú y Esteban me amaron genuinamente. Me dieron un hogar, educación, valores, y al final él intentó reparar sus errores, aunque tardíamente. Eres una mujer mucho más sabia de lo que yo jamás fui, dije emocionada. Tengo solo una pregunta, mamá, continuó Cristina. ¿Sabías todo esto mientras ocurría? ¿Sobre el esquema de corrupción? ¿Sobre Guadalupe? No, respondí con sinceridad. Lo descubrí apenas después de la muerte de tu padre, con la carta que él dejó. Viví casi 5 décadas junto a un hombre cuyas acciones más importantes desconocía completamente. Cristina asintió, pareciendo un poco aliviada. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó. Con todos esos documentos, con esa verdad. Era una pregunta que yo misma me venía haciendo desde que recibí la carta de Esteban. ¿Qué hacer cuando descubrimos que nuestra vida fue construida sobre mentiras? ¿Cómo transformar ese conocimiento en algo constructivo? Creo que ya has comenzado a hacerlo, respondí. La fundación no es solo una forma de honrar la memoria de Esteban. Es también una manera de reparar el mal que fue hecho, de transformar el dinero desviado en algo que realmente beneficie a las personas que deberían haber sido beneficiadas originalmente. En cuanto a Guadalupe, mi madre biológica, dijo, ella merece ser recordada, no solo como una víctima, sino como la mujer valiente que estaba dispuesta a denunciar un esquema de corrupción, incluso enfrentando a hombres poderosos. Aquella noche, Cristina se quedó conmigo. Dormimos en la misma cama, como hacíamos cuando ella era pequeña y tenía pesadillas. Por la mañana, bajamos juntas al sótano y abrí nuevamente el compartimiento secreto, mostrándole todo lo que Esteban había guardado. Los documentos incriminatorios, el dinero, la fotografía de Guadalupe. En los días siguientes, tomamos decisiones importantes. La fundación no solo continuaría, sino que sería ampliada. Cristina sugirió renombrarla como Fundación Guadalupe Morales, una forma de honrar a su madre biológica y reconocer públicamente su existencia. Pero eso levantará preguntas, argumenté. La gente querrá saber quién era Guadalupe, por qué la estamos homenajeando. Entonces contaremos la verdad, respondió Cristina con determinación. No todos los detalles sórdidos, pero lo esencial, que ella era una joven valiente que perdió la vida luchando contra la corrupción y que soy su hija biológica, adoptada por ti y Esteban después de su muerte. Admiré el valor de mi hija. Donde yo vi solo el potencial para escándalo y vergüenza, ella vio una oportunidad para justicia y honestidad. En junio de 2012, la fundación fue oficialmente rebautizada. En la ceremonia, Cristina dio un discurso emocionante sobre su reciente descubrimiento, sobre cómo encontró a su madre biológica décadas después de su muerte, y sobre cómo pretendía honrar su legado. Sorprendentemente, la comunidad reaccionó con apoyo y admiración. Algunas personas mayores del pueblo recordaban vagamente a Guadalupe y comentaron sobre su belleza y gentileza. Otras, más jóvenes, se inspiraron en la historia de una mujer que enfrentó al poder establecido en una época en que pocas se atrevían a hacerlo. El padre Laudelino, ya anciano y frágil, asistió a la ceremonia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos una mezcla de remordimiento y alivio. Más tarde se acercó a nosotras. Hicieron lo correcto, dijo simplemente. Guadalupe finalmente tendrá la justicia que merecía. Un mes después, anunció su jubilación, terminando décadas de servicio a la parroquia. Antes de partir hacia un retiro religioso en otra ciudad, me confesó que siempre se sintió parcialmente responsable por la muerte de Guadalupe, por no haber actuado cuando el padre Telesforo le contó la verdad en su lecho de muerte. La investigación sobre la muerte de Guadalupe fue oficialmente reabierta en 2013, después de que Cristina,
usando su influencia como abogada respetada, presentara todos los documentos que encontramos al Ministerio Público. El caso, sin embargo, ya había prescrito y casi todos los involucrados habían fallecido. El alcalde Ignacio murió en 1987. Los hombres que habrían sido contratados para asustar a Guadalupe nunca fueron identificados y las evidencias concretas eran escasas después de tantas décadas. Aún así, la verdad salió a la luz. Una verdad incompleta, imperfecta, sin el castigo que tal vez hubiera sido merecido, pero una verdad que permitió que Guadalupe fuera finalmente reconocida y recordada. Para Cristina, el descubrimiento de sus orígenes fue transformador. A los 48 años, finalmente conoció parte de su historia que siempre había estado ausente. Visitó la tumba simple donde Guadalupe fue enterrada, una sepultura sin identificación en el cementerio municipal, que ahora recibió una lápida adecuada con su nombre y las fechas de nacimiento y muerte. Siento como si hubiera encontrado una parte de mí misma que estaba perdida, me dijo mientras colocábamos flores en aquella tumba por primera vez. Aún amo a Esteban como mi padre. Aún estoy agradecida por todo lo que ustedes hicieron por mí. Pero ahora también tengo a Guadalupe, y eso completa mi historia. Para mí, la revelación de la verdad trajo una paz que no esperaba encontrar. El peso aplastante del secreto finalmente se alivió, permitiéndome respirar profundamente por primera vez en años. Aún había dolor. Aún había momentos en que me preguntaba cómo pude vivir décadas junto a un hombre sin realmente conocerlo. Pero había también una especie de libertad, la libertad que viene de no tener más nada que esconder. Ahora, en 2025, miro hacia atrás y veo cómo aquella carta lo cambió todo. Tengo 82 años y pasé los últimos 17 viviendo con una comprensión completamente diferente de mi propia historia. La Fundación Guadalupe Morales se convirtió en una de las instituciones de caridad más respetadas de la región, ayudando a cientos de mujeres en situación de vulnerabilidad a encontrar educación, empleo y apoyo. Cristina, ahora con 60 años, dejó la abogacía corporativa para dedicarse íntegramente a la fundación. Sus hijos, mis nietos queridos, crecieron conociendo la historia completa de su familia, las partes hermosas y las partes feas. El mayor, Mauricio, se convirtió en periodista de investigación, inspirado por la historia de la abuela biológica que nunca conoció. En cuanto a mí, continúo viviendo en la misma casa, rodeada por los recuerdos de una vida que ahora comprendo de manera muy diferente. No voy a la iglesia con la misma frecuencia que antes, pero encontré una espiritualidad más personal, menos dependiente de instituciones y más conectada con mis propias experiencias. A veces, en las noches silenciosas, cuando el silencio de la casa vacía parece más profundo, imagino a Esteban y Guadalupe, dos amantes cuyas vidas se entrelazaron con consecuencias trágicas, pero que, a través de Cristina, dejaron un legado que trascendió sus errores y debilidades. En cuanto a la carta, el papel envejecido que contenía las confesiones de Esteban, Cristina y yo decidimos mantenerla guardada en una caja de seguridad de un banco. Tal vez un día, cuando yo ya no esté aquí, ella decida compartirla con sus hijos, o tal vez elija dejar que algunas verdades permanezcan solo entre nosotras. Lo que sé con certeza es que aquella carta, entregada por un sacerdote reticente después de la muerte de mi marido, no solo reveló secretos enterrados durante décadas. Nos ofreció la oportunidad de reescribir el final de nuestra historia, no para borrar los errores del pasado, sino para transformarlos en algo que finalmente hiciera justicia a todos los involucrados. Como dice el refrán que mi madre solía repetir, la verdad puede herir, pero también libera. Y fue exactamente lo que nos sucedió. Fuimos heridas por la verdad, pero también fuimos liberadas por ella. Y en esa libertad encontramos una redención que ninguna de nosotras imaginaba posible. Hoy, cuando miro el retrato de Guadalupe, que mantenemos con cariño en la sala principal de la sede de la Fundación, ya no veo a una extraña, una rival
o una víctima distante. Veo a la mujer valiente que dio a luz a mi hija, la mujer cuyo espíritu vive a través de Cristina y de los incontables otros que han sido beneficiados por el trabajo que realizamos en su nombre. Y eso, más que cualquier otra cosa, es el verdadero milagro que nació de aquella carta inesperada, la transformación de una historia de corrupción, traición y muerte en una narrativa de redención, verdad y justicia tardía, pero aún así, justicia. Queridos míos, si esta historia tocó su corazón de alguna forma, por favor, dejen su me gusta en este video. Y si aún no están suscritos al canal Diario de la Abuela, presionen el botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras historias de vida real que pueden traer reflexiones importantes para su propio camino. También me encantaría saber en los comentarios desde dónde están viendo. Leo cada mensaje con mucho cariño y me emociona saber que mis palabras, a mis 82 años, pueden alcanzar a personas en lugares que nunca visité. Gracias por dedicar este tiempo para escuchar el relato de una señora que aprendió, aunque tardíamente, que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el camino hacia la liberación. Hasta la próxima, si Dios quiere.